Hoy vamos a continuar con Hechos, vamos a ir a Hechos 16, el pasaje de hoy es Hechos 16, 1 al 5, y recordemos el contexto histórico, ¿no? Que del 46 al 48, después de Jesús, se comienza lo que solemos llamar como el primer viaje misionero de Pablo, y se va a extender desde Hechos 13, Hechos 14, y más o menos el recorrido es así: la salida de Antioquía de Siria, luego pasan por Chipre, luego por Antioquía de Pisidia, luego por Iconio, Listra, Derbe, regresan a Antioquía de Siria. Cuando están en Antioquía de Siria llega gente supuestamente de parte de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén no los había enviado, pero esto motiva de que se forme un concilio sobre los judaizantes y la libertad cristiana en Jerusalén. Entonces Pablo y Bernabé viajan de Antioquía de Siria a Jerusalén, y ahí se desarrolla Hechos 15. Y al final de Hechos 15 ellos deciden volver a Antioquía de Siria, y ya no son dos, sino que son cuatro, porque Pablo y Bernabé son acompañados por Silas y por Judas, y viajan difundiendo las noticias, las novedades teológicas. Después de un tiempo, Judas decide volver a Jerusalén y Silas decide quedarse un tiempo más con Pablo y Bernabé. Y al finalizar Hechos 15, tenemos la intención de continuar el segundo viaje misionero, y es lo que va a pasar. Simplemente Pablo y Bernabé no están de acuerdo en cuanto a Marcos, así que Bernabé y Marcos van hacia Chipre, a la par de que Pablo y Silas van hacia Siria y Cilicia. Y luego de esto, el capítulo 16 relata que llegaron a Derbe y a Listra. En Listra se van a encontrar con Timoteo, ¿sí? Hoy vamos a ver entre el 1 y el 5 de los versículos entre los versículos 1 al 5 de Hechos 16, y este pasaje nos permite ver una serie de cosechas espirituales. Como hemos visto en otras prédicas, y como en realidad lo dice la Biblia, hay un principio bíblico de causa y efecto, de siembra y de cosecha correspondiente. Cada efecto tiene una causa inicial y cada cosecha corresponde a una siembra específica. Y esto no es una lección de lógica, ni tampoco es una lección de agricultura, sino que es una ilustración por una verdad bíblica, que no es un absoluto, pero sí es una generalidad. A veces Dios en su gracia nos permite recibir una cosecha que no corresponde a nuestra siembra, algo mejor de lo que merecemos. Pero también es una realidad de que hay una relación directa entre las siembras y las cosechas. Y vamos a ver 5 siembras y cosechas espirituales. La primera va a ser la ministerial, la segunda la familiar, la tercera una personal, la cuarta una que sirve, es una cosecha de ejemplo, y la quinta la cosecha de la buena enseñanza. Vamos a leer el pasaje del 1 al 5 de Hechos 16, luego voy a hacer una observación y luego voy a ir al bosquejo. Dice Hechos 16, 1 al 5, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó, estoy repitiendo el pasaje, según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Antes de ver esto de las cosechas, quiero hacer una observación que amerita el pasaje, ¿no? Dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Acabamos de leer en Hechos 15 que no era necesaria la circuncisión, y en la segunda prédica sobre Hechos 15, relacionada al concilio de Jerusalén, explico por qué fue circuncidado, pero lo vamos a recordar. Pablo no está siendo incoherente ni está contradiciendo la doctrina cristiana, la fe cristiana, sino que estaba siendo fiel a este principio regulador de libertad cristiana, que es renunciar a libertades para poder ser de mayor bendición a otros. El mismo pasaje nos dice la razón por la que Timoteo fue circuncidado. ¿Por qué? Por los judíos que habían en esas regiones que ellos visitaban. Timoteo, para poder entrar a las sinagogas, fue circuncidado. Esa es la razón. De esta manera, al igual que Pablo, tenía beneficios legales, diplomáticos, y podía entrar a las sinagogas para predicar. Y como para ser compañero de Pablo, y Pablo siempre comienza por la sinagoga, como sabía esto, Timoteo se circuncida para ser más útil en el ministerio.
Lo hemos hablado en Hechos 15, también hemos visto el ejemplo de Pablo expresado en 1 Corintios 8 y 9, de él viviendo bajo este principio regulador de la libertad cristiana. Y así como Pablo se privó de comer carne frente a los judíos cristianos que no comprendían todavía su libertad en Cristo, y también renunció a su derecho de ser mantenido por la iglesia de Corinto, Timoteo es circuncidado. Ahí al final, en 1 Corintios 9, 19 al 23, nos explica por qué renuncian a libertades. Fíjense ahí en 1 Corintios 9, 19 al 23, que es un pasaje que también leímos cuando vimos Hechos 15. 1 Corintios 9, 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba motivado por el amor hacia los demás, por el amor a Cristo. Entonces lo que él buscaba era ser partícipe de la mayor manera posible en el Evangelio. Entonces él dice, bueno, renuncia a esto, porque de esta manera, renunciando a libertades y a derechos, puedo alcanzar a más personas, puedo llegar a más personas. Parte de la estrategia misionera de Pablo era no escandalizar el campo misionero por cosas de menor importancia y acercarse culturalmente en esas cuestiones. El principio regulatorio es que el maduro en la fe, el de mayor conocimiento, restrinja su libertad y renuncia a sus derechos en Cristo para no escandalizar a su hermano inmaduro en la fe, de menor conocimiento y de menor entendimiento. Es importante saber que esto nunca debe aplicarse a doctrinas básicas, ¿sí? Sino solamente a aquellas cosas que no atentan contra las doctrinas primarias. Por otro lado, Timoteo está siguiendo este ejemplo y es por eso que se circuncida. Asimismo vamos a ver en este pasaje, o lo vamos a leer en función a cosechas que nos permite ver este pasaje. Recordemos, cada cosecha corresponde ¿a qué? A una siembra. Y esto es un principio general. Yo siembro papas y lo más probable es que pase, que salgan papas. Yo siembro trigo y lo más probable es que coseche trigo. Y así con toda la vida, es un principio bastante general. No es un absoluto, pero casi. Por la gracia de Dios, a veces recibimos más de lo que merecemos, pero es un principio bastante importante a lo largo de la Biblia. Ahora sí vamos a leer del 1 al 2 para ver el primero, la cosecha ministerial. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este es el primer punto, la cosecha ministerial. Timoteo es de Listra y todo parece indicar que fue convertido, fue alcanzado por el Señor en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Qué le pasó en Listra a Pablo? Bueno, ahí fue apedreado. Han pasado algunos años y Timoteo ya es un discípulo de Jesús. Y Pablo puede cosechar del evangelismo un discípulo de Cristo y del discipulado va a cosechar un compañero ministerial. El Señor Jesucristo tomó el compromiso de edificar su iglesia, se lo dijo Pedro en Mateo 16, 18, y nosotros somos colaboradores de Dios en su edificación, es lo que dice 1 Corintios 3, 9. Y Él nos delegó los medios, el evangelismo y el discipulado, la enseñanza acerca de la obra de Jesús y también de sus exigencias, y somos sembradores. Y Pablo sembró y ahora está cosechando un discípulo de Cristo que va a ser su compañero ministerial. Al ser sembradores, nuestra preocupación y ocupación es estar activos, es esparcir la semilla correcta. A los resultados los va a producir el Señor según su voluntad. Pero el Señor nos ha encargado los medios. Pablo había sembrado unos años atrás y ahora está cosechando un nuevo compañero ministerial. La siembra ministerial produce también una cosecha ministerial. El Nuevo Testamento nos va a describir a Timoteo como colaborador de Pablo, Romanos 16, 21, 1 Tesalonicenses 3, 2, hermano de Pablo, 2 Corintios 1, 1, Colosenses 1, 1, 1 Tesalonicenses 3, 2, siervo junto a Pablo, Filipenses 1, 1, amado y fiel hijo de Pablo en el Señor, 1 Corintios 4, 17, 1 Timoteo 1, 2, 2 Timoteo 1, 2,
Y en 1 Corintios 16:10 y 1 Tesalonicenses 3:2 dice que es igual a Pablo en la obra del Señor. Obviamente no en el apostolado, pero hay cierta situación de equidad. Fíjense lo que se logró en el primer viaje misionero, para que años después, al pasar, vean a Timoteo maduro, dispuesto incluso a circuncidarse y ser un buen compañero ministerial para Pablo. Y luego sabemos que Timoteo va a ser, por ejemplo, pastor en Éfeso. Debemos nosotros sembrar con esperanza, con expectativas, con esfuerzo, con constancia y saber que Dios va a producir frutos según su voluntad. Ese honor que Pablo tuvo de ser colaborador de Dios en su obra también nos da a nosotros. Fíjense cómo él lo amplía, este honor. No dice yo soy colaborador en la labor de Dios, sino que dice otra cosa. Fíjate 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros, fíjense que no está hablando de los apóstoles, está hablando de su equipo ministerial. Y por eso podemos estar incluidos nosotros también. No porque seamos sus compañeros ministeriales, sino porque estamos en igualdad de condiciones que sus compañeros ministeriales. No somos apóstoles, somos cristianos. Y él incluye a otros cristianos que no eran apóstoles, dice, porque nosotros somos colaboradores en el labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Estás sembrando a nivel ministerial? Para esto no hace falta un oficio en la iglesia o un título. Cada discípulo de Cristo es un discípulo completo si está discipulando a otros. Y este es tu tiempo de sembrar, siempre con paciencia, con perseverancia, con esfuerzo. Y a su tiempo la cosecha va a llegar. Tenés que sembrar. Tu discipulado en Cristo no es completo si vos no estás discipulando a otros, si no estás sembrando en la vida espiritual de otros. Y de ahí puede salir el día de mañana un compañero ministerial para vos. Puede haber una cosecha ministerial. Pablo nos ofrece su ejemplo, Dios nos ofrece el ejemplo de Pablo. Pero esto es una realidad. Hubo una siembra y se sembró el evangelismo y de eso se cosechó un discípulo de Cristo. Pero a través del discipulado se cosechó también un discípulo que es también un compañero ministerial, un discipulador. Primera siembra, primera cosecha, cosecha ministerial. Pablo cosecha de su ministerio un compañero ministerial. Segunda cosecha, una cosecha familiar. Ahí el versículo 1 dice que Timoteo es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Tenemos que ver varias cosas, podríamos hacer hasta una prédica sobre la mamá de Timoteo sin saber mucho, pero tenemos varias cosas para darnos una idea de la situación. Por un lado, aunque Timoteo signifique honor a Dios, y esto nos puede dar indicio de algún vestigio de espiritualidad de parte de su mamá, por otro lado, su mamá se casó en yugo desigual con un pagano, y por otro lado, siendo judía, no hizo que su hijo se circuncide. Entonces podemos tener un indicio de que alguna idea espiritual tenía, le pone honor a Dios, cuando podría haberle puesto cualquier otro nombre. Incluso dentro de la Biblia hay nombres paganos, por ejemplo, Marcos significa aquel que es ofrecido a Dios Marte, ¿sí? A Marte. Entonces fíjense cómo podría haber sido cualquier nombre, pero le puso honor a Dios. Pero no lo circuncidó y ella se casó en yugo desigual con un pagano. Entonces estas cosas indican rebeldía a Dios, al menos en el inicio de su matrimonio y en el inicio de su maternidad. Sin embargo, su abuela y su mamá fueron quienes a partir de algún momento en la infancia de Timoteo comenzaron a sembrar en su vida espiritual. Y acá está la cosecha familiar. ¿Qué sabemos de la infancia de Timoteo? Bueno, sabemos que su mamá estaba en rebeldía con Dios, sabemos que se casó en yugo desigual, sabemos que no lo hizo circuncidar, sabemos al mismo tiempo que le puso un nombre que significa honor a Dios, pero la Biblia nos expresa otras cosas. Acompáñame, por favor, a 2 de Timoteo 1:5 para ver qué más sabemos de la historia familiar de Timoteo. Dice 2 de Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué nos dice? Que la fe primero estuvo en su abuela y en su mamá. Pero fíjate ahí en 2 de Timoteo 3:15, un par de capítulos después, en 2 de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién se las enseñó? Su mamá y su abuela.
Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos está mostrando Pablo de la infancia de Timoteo? Que su abuela y su mamá en algún momento se rinden al Señor, que creen en Cristo, que dedican su vida a Él, y que desde que Timoteo era chiquito, ellas instruyen a Timoteo en la fe del Señor. Siempre es bueno tener presente que la familia es el medio fundamental elegido por Dios para la transmisión de la fe. Siempre tenemos que saber que la familia es el medio que Dios eligió como base para transmitir la fe a la siguiente generación. No debemos delegar esta responsabilidad a la iglesia porque es una responsabilidad de los padres. La iglesia nos puede acompañar, pero es responsabilidad de los papás. Hemos hablado bastante sobre esto en una prédica que se llama Parentalidad Bíblica y es recomendable repasarla cada tanto. Pero acá vemos que Loida y Eunice sembraron en la vida espiritual de Timoteo. No se quedaron con su fe para ellas, sino que se la transmitieron a Timoteo. Y nuestra fe tiene dentro de sí misma la exigencia de ser compartida. Nuestra fe tiene aspectos que se viven de manera privada, pero si nuestra fe es sana, también se va a expresar de manera pública. Y es muy importante que se exprese en el entorno familiar. Loida y Eunice sembraron en la vida espiritual de Timoteo y, hermano, la cosecha llegó. Su hijo es un hijo de Dios. Algo muy útil de la Biblia es que nos permite ver otras experiencias de vida para poder ajustar las nuestras a las bíblicas. Aprender qué hacer y qué evitar, aprender en qué sembrar y a qué no prestarle tanta atención. Fíjense que, bueno, no me voy a meter en el griego, pero en el griego el pasaje de Hechos nos da a entender que el padre de Timoteo había muerto. Fíjense que no dice que la fe haya habitado en el padre de Timoteo. Sin embargo, a pesar de que su papá no era creyente, su abuela y su mamá hicieron lo que tenían que hacer en la vida de Timoteo. Presentarle las Escrituras. Y luego, esa fe que ya había nacido en ella, que era la fe en Cristo, presentar. Y quizás recién cuando llegó Pablo, creyeron en Cristo. O quizás ellas ya creían en Cristo. No puede ser así. Quizás cuando llegó Pablo, lo más probable es que ellas hayan creído en Cristo, pero ya creían en Dios. Les faltaba el Evangelio. Y se lo transmitieron también a Timoteo. O escucharon sobre la base que ya tenía de su familia, Timoteo escuchó el Evangelio, que era lo que le faltaba, y lo escuchó a través de Pablo. Pero ¿a qué voy? Que hubo una siembra familiar. A pesar de que su papá no era creyente, y tenemos todos los indicios para pensar que no, su mamá y su abuela hicieron el trabajo y sembraron en la vida de Timoteo y finalmente cosecharon en la vida de Timoteo. Timoteo será hijo de Dios y siervo de Dios por gracia divina, pero no debemos desconocer que el Espíritu nos dice cosas de su familia para que aprendamos cómo trabaja Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Él usa a la familia como base de la transmisión y recepción de la fe. Dios quiere trabajar así. Y te animo a ser consciente del futuro probable de tus hijos a través de ser consciente de tu siembra en ellos. ¿Qué estás sembrando? Ya puedes saber mucho de lo que van a hacer tus hijos. Según lo que estés sembrando, vas a cosechar en tus hijos. ¿Qué es aquello que estás sembrando? ¿Se acuerdan ese proverbio muy conocido que siempre se usa para hablar de la infancia? Instruye al niño en el camino en el que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Nos dice que hay un principio de instrucción, un principio de siembra, mostrarle el camino y él no se va a apartar. ¿En qué los estás instruyendo a tus hijos? ¿De cuál camino no querés que se aparten? Si vos no querés que se aparten del camino del Señor, instruílos en el camino del Señor. La pregunta es, ¿cómo sembrás en sus vidas? Papá, mamá, ¿cómo estás sembrando en sus vidas? En estos días un compañero del seminario, lo voy a mencionar porque nos escucha y nos ve, se llama Mario Solis, republicó un escrito de Will Graham. Lo voy a leer. Dice, lleva a tus niños a la iglesia hoy, que te vean cantar y orar en público el domingo y entre semana también. Cuando tengan 80 años y estén en las puertas de la muerte, se acordarán de ti y de tu buen ejemplo como padre. ¿Cuántos hijos de creyentes no se habrán convertido en su lecho de muerte gracias a una infancia piadosa? Tus niños necesitan saber que, para ti, la vida de iglesia es indispensable. Llevo más de 20 años en la fe y como regla general, los padres tibios, que siempre ponen excusas para no estar con los hermanos, generan exactamente la misma actitud en sus hijos. Tristemente se ha levantado una nueva generación de adultos en nuestros días. Se conforman con congregarse solamente los domingos, aunque no todos los domingos.
y encima se atreven a llegar tarde a las pocas reuniones que asisten. Para ellos el cristianismo es un fenómeno puramente dominical. ¿Por qué? Porque en gran parte es el ejemplo que vivieron en casa. Sus padres no dieron prioridad a la iglesia, no se preocuparon por ser puntuales, no se deleitaron en estar con los hermanos. Ahora la misma actitud posee a sus hijos. Acuérdate de que la asamblea pública es una muestra del amor del Padre hacia tu vida. Ten presente que Cristo murió para que formaras parte de la iglesia. Recuerda que el Espíritu Santo quiere unirte a otros creyentes. No peques contra el Padre, el Hijo y el Espíritu. Congrégate todas las veces que puedas y lleva a tus hijos contigo. Si los demás padres de tu iglesia optan por seguir el mismo ejemplo de negligencia que vieron en su infancia, rompe tú con aquel ciclo vicioso y por la gracia escribe una nueva historia para las próximas generaciones. Sé valiente y lleva a tus hijos contigo. Sí, habrá más dolores de cabeza. Sí, conllevará más negación de ti mismo. Pero tu Padre verá la buena disposición de tu corazón y honrará tus esfuerzos. Al fin y al cabo, ¿no estamos todos dispuestos a padecer por las cosas que nos importan? Sacar títulos universitarios, ganar dinero, estar en forma, etc. ¿Qué podría ser más importante que la salvación eterna de tus hijos? Una vez más te digo, lleva a tus hijos a la iglesia hoy y lleva a tus hijos a la iglesia entre semana. Cuando lleves 30 o 40 años metido en la tumba, tus hijos se acordarán de tu buen ejemplo. Muy lindo lo que escribió Will Graham, muy desafiante también, ¿verdad? Y creo fervientemente en que el ejemplo se siembra y que tarde o temprano se cosecha. La calidad de tu siembra en cuanto al compromiso con el Señor, con su pueblo, con su palabra y con la oración, muy probablemente se vea reflejada en la calidad de cosecha en la vida de tus hijos. Sembremos en nuestros hijos ejemplo para gloria de Dios, tomado de la gracia divina, y esperemos la mejor cosecha que podamos recibir. Que haya evidencias y no dudas de que nuestros hijos son hijos también de Dios, que le aman y se presentarán como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, en respuesta a las misericordias que ellos han recibido de Cristo. Sembremos ejemplo en nuestros hijos. Acá vemos cómo Loida y Eunice sembraron en Timoteo y pueden cosechar en su hijo, la vida espiritual de su hijo. Y nosotros tenemos que animarnos a hacer lo mismo. Vamos a ver la tercera cosecha, esta personal, una cosecha personal, de reputación. Dice el versículo 1 y 2, voy a leer de nuevo. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense la cosecha personal que tiene Timoteo, de reputación. Eso también es la cosecha de otra siembra. La reputación de Timoteo, a pesar de ser joven, es buena. Es buena. La reputación puede ofrecernos beneficios. Por ejemplo, nosotros somos muy beneficiados con algunas cosas y poder participar en el liceo militar por la reputación del sargento ovejero. La reputación es un gran tesoro. Fíjense lo que dice Proverbios 22:1, cómo describe Salomón a la reputación. Proverbios 22:1 dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Fíjense cómo la Biblia, cómo el Espíritu Santo describe la buena reputación más valioso que las muchas riquezas, como un tesoro importante. La reputación es una cosecha que corresponde a una siembra de una conducta. ¿Qué tipo de siembra es tu conducta en cuanto a tu reputación? Qué triste es cuando, por causa de la reputación de una persona, sus palabras no son tomadas en serio y hay que aplicar esa idea de, bueno, tómalo como de quien viene, haciendo énfasis en que lo que diga esa persona no debería ser tomado en serio por otros rasgos de su personalidad. Y así como en el trabajo secular lo realizamos arduamente, con esmero, con responsabilidad, de manera disciplinada, con el objetivo de ganar riquezas, y creemos que está bien y está bien, no tenemos que perder de vista que el Espíritu Santo a través de Salomón dice que la buena reputación vale más que eso. Deberíamos trabajar con dedicación en nuestra vida, esforzándonos en lo que Dios nos exige, haciendo uso de la provisión de fuerzas que nos da Él y sobre todo de la transformación que Él produce en nuestras vidas para que sembremos lo necesario para luego poder cosechar una reputación que da gloria a Dios. Nosotros debemos darle gloria a Dios a través de nuestra conducta. Nuestra reputación debe ser buena
para que la reputación de Dios sea buena. Nosotros, cuando hablamos de glorificar a Dios, estamos hablando de reconocer su reputación y de marcar y hermosear y hacer superlativa la reputación de Dios. Eso en parte es glorificar a Dios. Hermano, tenemos que sembrar una conducta para cosechar una reputación y que esa reputación dé gloria al Señor. Vamos a ver la cosecha número 4. Voy a leer el versículo 3. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, acá tenemos la cosecha del ejemplo. Timoteo, con tal de ser más útil en el campo misionero, se circuncidó. Y traduce la reflexión en acción y actúa renunciando a derechos con tal de bendecir a otros. Sigue el ejemplo de Pablo. ¿Y Pablo de quién está siguiendo el ejemplo? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos dio ejemplo para que sigamos en sus pasos, dice 1 de Pedro 2:21. Pero acompáñame a Filipenses 2 para leer ese pasaje hermoso, Filipenses 2, 6 al 8, y recordar cómo es lo que hizo Jesús, qué ejemplo nos dio. Filipenses 2, 6 al 8 habla de Jesús y dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vemos? Jesús se humilló a sí mismo, renunciando temporariamente a su gloria y a todo lo que eso conlleva, ¿con tal de qué? Con tal de bendecir a otros, con tal de producir nuestra salvación. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? Lo leímos en 1 Corintios 9. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Jesús se humilló y renunció para bendecir a otros. ¿Y Pablo qué hizo? Se hizo esclavo del mismo, ¿para qué? Para poder bendecir a otros, renunciando a libertades y derechos. ¿Y qué hizo Timoteo? Fíjate qué interesante ahí en Filipenses 2, 19 al 22, cómo es descrito Timoteo. Filipenses 2, 19 al 22. Fíjense lo que dice Pablo de Timoteo. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Fíjate, el mismo sentir tenía Timoteo de Pablo y Pablo tenía el mismo sentir que Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo dice Filipenses 2.5. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es universal, esto es para todos. Ahora, hay una cosecha del ejemplo. Timoteo recibió ejemplo de Pablo, Pablo de Cristo. Y todos nosotros de Cristo, y de Pablo, y también de Timoteo. Pero la pregunta es esta: ¿de qué siembra otros pueden dar fe de que estamos sembrando con nuestro ejemplo? ¿Qué cosecha podrías lograr del ejemplo que vos estás sembrando en los demás? Si alguien tuviera que imitar tu administración del tiempo, tu administración del dinero, tu administración de fuerzas, ¿qué tipo de ejemplo estamos sembrando en esa persona? ¿Qué tipo de cosecha podríamos recibir de esa persona? Si esa persona siguiera nuestro ejemplo, ¿la cosecha sería de alguien más parecido a Jesús o más diferente a Jesús? O sea, según el ejemplo que estamos sembrando en la vida de otros, al cosechar ese ejemplo, ¿las otras personas se van a parecer más a Jesús o menos a Jesús? Hermano, un principio increíblemente fuerte en la Biblia y en la vida del día a día es que el ejemplo se siembra y tarde o temprano se cosecha. Y podemos ver hasta dónde llegó la cosecha en la vida de Timoteo en la Biblia misma. Fíjate, Hebreos 13:23. Acompáñame a Hebreos 13:23. Vamos a ver el impacto de la siembra de ejemplo por parte de Pablo. Cómo esa siembra de ejemplo se cosecha en la vida de Timoteo. Fíjate lo que dice Hebreos 13:23. Dice el escritor de Hebreos:
sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Fíjate qué interesante. Ese Timoteo que muchas veces ha sido tímido, que se avergonzaba del Evangelio, se avergonzaba de Cristo y hasta de Pablo, o al revés, se avergonzaba de Pablo y hasta de Cristo, que Pablo le dice, no tengas miedo, no te avergüences de mí del Evangelio, no te avergüences de Cristo. Finalmente el ejemplo sembrado en su vida produce una cosecha y Timoteo también es apresado por el Evangelio. Todo esto, desde la circuncisión de Timoteo hasta su encarcelamiento, fue con el motivo de que otros escucharan el Evangelio y de promover la santificación de otros. Timoteo seguía el ejemplo de Pablo, quien seguía el ejemplo de Cristo. Y en realidad todos debemos seguir el ejemplo de Cristo, pero Dios, en su gracia, nos regala ejemplos más cercanos, como Timoteo y Pablo. En cuanto a similitud con nosotros, son más cercanos, pero que nos llevan a la delantera en algunos aspectos de la fe. Podemos tener ejemplos de personas que tienen la madurez para vivir para que otros vivan y siembran su ejemplo entre nosotros. Y nosotros debemos ser ese tipo de personas, que siembre ese tipo de ejemplo en los otros, para que haya una cosecha de personas que glorifican a Dios a través de sus vidas. Hermanos, el ejemplo se siembra y tarde o temprano se cosecha. Generalmente es una siembra de las más largas, de las más lentas, pero es una de las más satisfactorias. Sembra tu ejemplo y cosechalo. Nosotros, ¿qué tipo de ejemplo estamos sembrando en nuestro entorno? La cosecha que viene después de sembrar nuestro ejemplo, ¿agradará a Dios? Dios sea glorificado en que nuestra respuesta sea afirmativa. Sí, que la siembra de nuestro ejemplo, cuando se coseche, agrade a Dios. Vamos a ir al quinto punto, la cosecha de la buena enseñanza. Para esto vamos a leer Hechos 16, 4 al 5. Hechos 16, 4 al 5. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿Qué tenemos acá? La cosecha de la buena enseñanza. Cuando el contenido doctrinal es sembrado en un terreno dispuesto a recibirlo, la cosecha es el fortalecimiento en la fe y la expansión de ella. La semilla de la palabra no falla, pero a veces falla el terreno. Por eso no hay fortalecimiento, no hay expansión. Pero al llegar la verdad teológica a las iglesias y las iglesias ser sanas, crecen en calidad y luego en número. La cosecha de la teología sana es iglesias fuertes y crecientes, iglesias vivas que glorifican a Cristo con su existencia. La cosecha llega. Dice que al recibir esto eran confirmadas en la fe y que crecían en número. Sabemos que el crecimiento lo da Dios, pero también sabemos que Dios utiliza la predicación de su palabra para producir ese crecimiento. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué acciones específicas podemos tomar nosotros para cosechar el resultado de una buena teología, de sana enseñanza y recibir como siembra el fortalecimiento de nuestra fe y el crecimiento de la congregación? He dicho al revés los conceptos, lo voy a decir al revés. ¿Qué acciones específicas podemos tomar para cosechar el resultado de una buena teología, de sana enseñanza y recibir como cosecha el fortalecimiento de nuestra fe y el crecimiento de nuestra congregación? Lo digo de otra manera. ¿Qué siembra podemos hacer para que la cosecha sea, que nuestra iglesia sea más fuerte en el Señor y crezca en número? La tenemos que hacer. Y hay un versículo al cual yo lo llamo la prédica correcta. Y creo que eso es lo que tenemos que predicar todos. Acompáñame a 2 Corintios 4, 5. Tenemos que sembrar lo que este pasaje nos dice, que es la prédica correcta. Y la cosecha va a ser que la iglesia sea fuerte en la fe y que crezca en número. Dice 2 Corintios 4, 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Para mí, esta es la predicación fundamental para sembrar una buena teología. Jesús, el Mesías, como Señor, y cada uno de nosotros como siervo de los demás. Esto de predicar de uno mismo no es solamente poner mi nombre cuando predico, decir yo, sino es poner mis ideas también y predicar sin estudiar.
tomar por cierto lo que yo siento en mi corazón, lo que yo creo, lo que yo escuché en algún lado. Y no tenemos que predicar de nosotros mismos, ni lo que nace de nosotros mismos, ni sobre nosotros mismos. Tenemos que predicar a Cristo, el Mesías, como Señor y Salvador, y a nosotros como siervos del resto. Si alguien ve esto, se enamora de esto. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer esta prédica. A cada persona que nos rodea, predicar a Cristo como Señor y nosotros como siervos de los demás. Esta para mí es la prédica correcta. Y esta es una cosecha de una siembra que hubo antes. Vamos a cosechar una iglesia fuerte en la fe y que crece en número, si cada uno de nosotros siembra lo que es esta prédica correcta. La predicación de Cristo como Señor y Salvador y la predicación de cada uno de nosotros como siervos de los demás, por amor de Jesús. Hermano, ¿nos falta algo de esto? ¿Escasea alguna de estas semillas de nuestra siembra? Vimos 5 cosechas espirituales. Una cosecha ministerial, una cosecha familiar, una cosecha personal de reputación, una cosecha de ejemplo y la cosecha de la enseñanza sana, de la buena teología. Dios a través de Lucas nos dice que vale la pena sembrar y que la cosecha va a llegar. Pero antes de cerrar quiero hacer algunas reflexiones. Hermanos, Jesús sembró mucho en nuestras vidas. Y ahora quiero que me acompañen a responder esta pregunta. ¿Qué sembró en nuestras vidas? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué sembró Jesús en tu vida? ¿Cómo? Amor. ¿Qué más sembró Jesús en tu vida? Misericordia. ¿Qué más sembró? Perdón. ¿Qué más sembró? Esperanza. ¿Qué más sembró? Entrega hasta la muerte, un ejemplo de sacrificio amante, hasta el final. Nuestra sustitución. ¿Qué más sembró? Verdad. ¿Qué más sembró? Servicio. Hermanos, si nos tomamos un tiempo para pensar qué sembró Jesús, podríamos hacer una lista larguísima de lo que Jesús ha sembrado en nuestras vidas. La siguiente pregunta es, ¿qué merece recibir por su siembra en nosotros? ¿Qué es lo que Él merece? ¿Qué tiene que cosechar en nuestras vidas correspondiente a su siembra en nuestras vidas? Hermanos, hagamos nuestra parte para que Él encuentre la cosecha de la siembra que hizo en nosotros. Jesús merece nuestra adoración, Jesús merece nuestra obediencia, Jesús merece nuestra lealtad, nuestro servicio, nuestra devoción. Jesús merece nuestro amor. Él es digno. Que Él encuentre la cosecha de la siembra que hace día tras día en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos poder ver en tu palabra principios que nos guían, Señor, que nos protegen, que nos ayudan a caminar de tal manera que vos sos glorificado y nosotros somos protegidos y vivimos en aquello que nos conviene realmente, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu nos deja ver a través de Lucas estas verdades. Padre, te rogamos que ayudes a nuestros corazones a desechar algunas semillas que vamos sembrando por ahí y que siempre sembremos lo mejor, Padre. Que podamos sembrar en lo ministerial, en lo familiar, en lo personal, en el ejemplo, en la enseñanza, y que todo eso lleve a una siembra que a vos te agrade, Señor, a una cosecha que a vos te agrade. Que podamos sembrar, Padre, de tal manera que vos seas glorificado. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nuestras siembras son malas y te ofenden. Te pedimos perdón también porque pensamos que las siembras no producen cosechas. Ayúdanos, Padre, a dejar atrás nuestras ideas infantiles y comprender de que toda siembra recibe una cosecha. Ayúdanos, Padre, a ser sabios y humildes, a ser sumisos frente a tu palabra y a sembrar correctamente, confiando en que vos producís los frutos. Ayúdanos, Padre, a corregir nuestra siembra y a fortalecer aquella parte de la siembra que ya esté bien, Señor. Gracias, Padre, por la sabiduría que hay en tu palabra. Gracias, Padre, por cómo nos guías a través de ella. Gracias, Señor, porque somos bendecidos a través de tu palabra. Guíanos, Padre, y ayúdanos a ser una iglesia bíblica, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén.